Marcos capítulo 7, verso 26. What? 6 or 6? Marcos capítulo 7, Uh, verso 26. Amén. Capítulo 7, verso 26. Amén. Vamos a leer el verso 25 y 26 para entender bien el contexto. ¿Amén? ¿Lo tienen? Amén. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Amén? Amén. Ok. Vamos a ir a Mateo, capítulo 15. Verso 22. ¿Ven? Amén. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Amén. Ok, vamos a ir a Mateo, capítulo 14, 26 al 31. Mateo 14. Los que van conociendo la Biblia se han dado cuenta que estamos leyendo de una mujer sirofenicia, cananea, griega, ¿no?, que vino a pedirle algo al Señor. Tenía una necesidad. Mateo capítulo 14. Capítulo 14, verso 26 al 31. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Amén? Ok, vamos viendo que son dos pasajes diferentes. Uno, una mujer sirofenicia que tenía un problema bien serio. Tenía una hija que estaba con problemas espirituales. Y se presenta al Señor y le dice: hijo de David, ten misericordia de mí. A mí lo que me llama poderosamente la atención, cuando la mujer viene, ella viene en una manera como pedían los judíos. Por eso es que Jesús le contesta de esa manera tan especial. La mujer tenía un problema, era sirofenicia, no era judía, era cananea, era griega, pero viene de una forma como si fuera una judía a pedirle al Señor. Porque ella se representa y le dice: hijo de David, ten misericordia de mí, como si fuera del pueblo judío. Muchas veces nosotros tenemos peticiones delante de Él, pero venimos de una forma equivocada a pedirle al Señor. Y esta mujer se presentó queriendo decirle al Señor: mira, he oído lo que tú has hecho por aquellos otros que estaban enfermos. Pero ahora, hijo de David, ten misericordia de mí. Se puso en el lugar que no era conveniente ponerse. Se puso en el lugar de hija de Dios, pero no era hija, no era judía,
dice que no le dio una contestación para nada. Y esto me hace pensar cuántas veces nosotros vamos al Señor, nos presentamos delante de Él, orando y pidiéndole y recordándole cosas, y el Señor no nos contesta. Porque estamos equivocados en la manera de acercarnos a Él y pedirle cómo tiene que actuar. Amén. Muchas veces le decimos, Señor, yo te pido que tú sanes a este. Qué gracioso. Yo lo mando al Señor. Para nada. Dios sana por su misericordia a quien Él quiere. Él es soberano. Te pido, Señor, que me des un coche nuevo. Eso se lo tendríamos que pedir a los que venden Ford o Peugeot, ¿no? Que se dedican a vender coches. Pero al Señor no es la actitud propicia para poder ir a pedirle al Señor. Dice que esta mujer se arrima al Señor, tenía una necesidad, pero se arrima de una manera especial, una manera diferente. Los discípulos van y le dicen, Señor, escúchala, porque da voces, o sea, estaba disturbando, ¿no? Estaba molestando a la gente. Y el Señor dice, no es bueno que el Hijo de Dios le dé alimento a los que no son hijos. En el relato le dice, yo vine a dar alimentos a los hijos de Israel. Y entonces ella cambia la actitud. Ella se pone en una actitud realmente de humillación y se humilla delante de Él. Y le dice, Señor, aún los perrillos comen de las migajas de sus señores. ¿Sabes? Ahí ella entró en la petición o en la línea que Dios quiere que nosotros entremos a pedirle. En una línea de humildad, de sencillez. Aleluya. En una línea de decirle, Señor, tú conoces cómo es mi corazón, no hace falta que te diga, mira cuántos años he estado predicando, mira cuántos años he estado orando, ayunando y pidiéndote, Señor. No, dile, Señor, sé propicio a mí. Ven al Señor con una actitud de humildad. Amén. Para pedirle y Él contestará. Dice que cuando le dice esto la mujer, Señor, aún los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y le dijo Jesús, nunca he visto tal fe. ¿A qué se refería que no había visto esta fe? En el pueblo de Dios no había visto esta fe. Y entonces cuando nosotros hablamos de fe, vamos a ver que tenemos fe, como Pedro tuvo fe. ¿Cuánta fe tuvo? Poquita. Le dijo, hombres de poca fe, pero con esa poquita fe que tenía, caminó sobre las aguas. Fíjate qué tremenda revelación de Dios cuando dice, hombres de poca fe, y estaba caminando sobre las aguas. Muchas veces decimos, ¿cuánta fe tenemos? Y no alcanzamos a caminar sobre el problema, la dificultad que tenemos. ¿Pero qué dijo? Que tenía poca fe. Se requiere más fe para reconocer que somos altivos, que somos altaneros, que no venimos con una actitud a Dios de humildad. Porque cuando la mujer reconoce esta actitud, ¿qué le dice el Señor? Gran fe tienes. Amén. Lo podemos leer. Amén. Regresa a tu casa. Marcos, no, Mateo 15. Marco también. Sí, también Marcos lo vamos a leer. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y desde ese momento su hija fue liberada. Grande es tu fe. Necesitamos una fe grande para podernos humillar delante de la presencia del Señor. Necesitamos menos fe para hacer los milagros. Necesitamos menos fe para poder andar sobre las aguas. Pero para poder humillar nuestra vida, nuestro corazón delante de la presencia de Dios, necesitamos una gran fe. Necesitamos que Él opere en nuestra vida en una manera sobrenatural. Cuando venimos al Señor, contaba uno de los pastores, decía que la actitud de oración es la que cambia el designio de Dios. Había un rey que estaba por morir, viene el profeta y le dice: prepara tu casa porque te vas a morir. Y dice que el rey se puso a orar y decirle: Señor, mira cómo estoy delante de ti. Primero dijo: mira que he hecho esto, que he hecho aquello, que por ti, que he sido justo. Pero después dijo: Señor, haz como tú quieras. Y el Señor le alargó los años, 15 años de vida. ¿Sabes? Yo digo, muchas veces yo me hacía esta pregunta, o me hago todavía esta pregunta: Señor, ¿por qué oramos por uno y se sana? ¿Por qué oramos por el otro y se muere? La respuesta para mí era: bueno, Dios es soberano. Él sabe cómo hacer las cosas. Pero voy buscando más del Señor, y es la actitud de tu corazón con el Señor lo que cambia la contestación de la oración. Porque Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ven? Pero ¿cuál es la verdad? Si Él es justo y verdadero. ¿Cuál es la verdad? La verdad de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que cuando estamos delante de Él y cuando estamos delante de la presencia de Dios en nuestros devocionales, en nuestras oraciones, vengamos con un corazón humillado. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando venimos a Él con un corazón humillado, seguramente la oración será contestada. Esta mujer, cuando vino y se presentó, vino con un traje diferente, ¿no? Se vistió de judía y dijo: hijo de David, o sea, eres de mi pueblo, hazle un favor a esta tu comprado anciana, ¿no? No le contestó, porque Dios no contesta a aquellos que no son sus hijos, pero sí contesta a aquellos que son sus hijos y se humillan delante de la presencia del Señor. Busquemos cada día en oración, busquemos cada día con un corazón humilde, sencillo. Cuando hablamos de un corazón volcado al Señor, tenemos que recordar cuándo y en el momento en que venimos a Cristo. ¿Qué le decimos? Señor, perdona los pecados. ¿Sabes? La palabra de Dios nos enseña mucho sobre la oración, y Cristo mismo enseñó: vosotros oraréis así. ¿Y qué es la primera parte de la oración? Padre nuestro. O sea, Él se apropia de ser hijo de Dios para enseñar: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero también enseña de otro que se puso a orar y dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como este. Yo ayuno, yo doy mis ofrendas, yo doy mis diezmos. Mira lo que hago. Y el otro estaba ahí en un rincón y decía: Padre, sé propicio mío. Y él dijo: ¿cuál les parece que fue contestada la oración? ¿O de quién fue contestada la oración primero?
del que se humilla delante de Dios. Y el humillarse delante de Dios mueve la mano de Dios. Aleluya. David estaba hablando de las guerras, de las situaciones que había pasado, y él en un momento hoy dijo: yo soy un pobre perro muerto, no soy nada, pero tú, que eres todo, ayúdame con mis enemigos. Y Dios le liberó. Aleluya, Señor. Muchas veces venimos a Él y venimos con una actitud que no es la correcta para entrar a la presencia de Dios. Si nos vamos al Antiguo Testamento, una vez al año entraba el gran sumo sacerdote y dice que se purificaba a sí mismo. Yo cuando digo se purificaba y se lavaba, está bien, eso de lavarse, nos bañamos cada día. El que tiene por costumbre, algunos no, pero no. Dije, ¿cómo es que se purificaba? Porque dice que el corazón del hombre está ligado al mal. Vino Dios mismo y le dijo a Caín: Caín, dice, el pecado está a la puerta, ten cuidado. Y Caín, sí. Y fue y lo mató. A ver, ya le estaba avisando lo que iba a acontecer. Muchas veces Dios nos avisa las cosas que van a acontecer y nosotros no oímos lo que Dios nos dice. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del hombre está ligado al mal. Y el orgullo del hombre aparece antes que la humildad. Por eso que dice: el que se humilla será ensalzado. Y el que se ensalza a sí mismo será humillado. ¿Amén? Amén. Fe y medida de fe. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Amén? Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, verso 4. Hebreos capítulo 11, verso 4. ¿Sí? Amén. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que Abel trajo mejor ofrenda a Dios. ¿Sabe dónde está? Es en la actitud. Caín también trajo ofrenda. Pero Caín agarró un poco de las patatas, de las legumbres que tenía y dijo: bueno, esto para Dios. No le dolió nada. Cuando tú echas tu mano al bolsillo para ofrendar y no te duele, ponte a pensar. Eso es lo que hizo Caín. Pero Abel hizo algo especial, que aún hoy recordamos porque está escrito en la palabra. Aún hoy estamos hablando de la fe de Abel, porque ofreció mejor sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio mejor? ¿Sabes? Dice que él escogió entre las ovejas que tenía la mejor, la sin tacha, la más gordita. Esto le trajo al Señor. Cuando nosotros vamos a orar: Señor, te doy gracias por los alimentos que tú nos has dado. Amén. Gloria a Dios. Punto. Ya está. Y le decimos a la hermana que ha cocinado o al otro: no, rico. Y otro dice: wow, qué asco esto, ¿cómo me lo como? ¿De verdad has orado para darle gracias a Dios? Por lo que tienes, por los vestidos que tienes, por tu casa, por tu coche, por tus hijos. En verdad le has dicho: Señor, de corazón, gracias por lo que tengo. Cuando venimos al Señor con una actitud de fe, tenemos que ser como la mujer cananea. Aunque me llamen perra, ración justa. Y dice removida. ¿Sí? ¿O no? La otra vez Maite estuvo hablando de esto.
Y yo he visto cómo se rellenan las bolsas de maíz ahí en Argentina. La llenan porque va cayendo por un tubo, pero después hay uno que las agarra en la oreja, las mueve, las amarrea y otra vez se baja. Y hay más lugar para echarle. Acércate al Señor, pídele al Señor con fe, con una actitud de humildad, para que Él sabe qué va a hacer con tus bendiciones, porque cuando Él las da, son tus bendiciones. Amén. Él tiene las bendiciones para que tú las uses. Él tiene las bendiciones para que en la medida de fe que tú tengas, puedas venir a Él. Con un poco de fe caminarás sobre todo aquello. Caminarás sobre las dificultades, Yo decía, Señor, ¿cómo es esto? Porque yo oraba al Señor. Y sabes, tuve un sueño que no lo entendí para nada al principio, pero después el Señor me dio interpretación. Dice que vio los burladeros donde entran los vacunos, ¿no? Entran los toros, dice que es angosto, y ahí había uno atado. Y yo venía y saltaba por arriba, y alguien me decía, no, este está atado, dice, para que los leones vengan y se coman ese primero, y no te molesten a ti que vas pasando. Y yo saltaba por arriba, pensé, esto es un sueño, digo, yo para quedarle saltando, y saltaba por arriba del carril. Después veía un montón de leones y corría y me decía la voz, dice, no corras, dice, porque te van a salir detrás los leones. Y me daba 2 piedras, yo tomaba 2 piedras, ¿no? Y cuando tomaba las 2 piedras, saltaba más arriba que los leones no me seguían. Digo, wow, ¿cómo corro? ¿Sabes? El Señor me dijo, tú puedes andar sobre las dificultades. La roca que es Cristo te va a dar alas para volar. Y yo me veía saltando, claro, en algún tiempo salté un poco por el fútbol, pero no. Yo dije, gracias Señor, porque vamos a pasar por sobre las dificultades. Si tú, la roca que es Cristo Jesús, nos lleva. Pero para esto necesitamos tener un corazón humilde. Amén. Amén. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Fe, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Sabes? Cuando nos alzamos y testificamos, a mí me gusta porque cuando nos movemos y uno da una palabra y otro da otra, cada uno trata de expresar lo que el Señor le ha puesto en el corazón, ¿verdad? ¿Quién va a salir edificado? Para mí, ¿la bendición para quién es? Para mí. Por eso es que el Señor dice, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Amén. Yo me puse a hablar con unos misioneros, justo me tocó en una mesa, habían